¿Qué tal? Mi nombre es Jaime Elías Marín Naverola, de la carrera de licenciatura en Actuaría, y esta será una exposición sobre el seguro de montaje para la materia de teoría del seguro. Primero que nada vamos a explicar su definición. Bueno, el seguro de montaje es una alternativa de protección para aquel equipo que puede ser maquinaria, estructuras, tuberías, el equipo mecánico, entre otros. Ofrece esta protección durante el proceso de montaje de todas estas instalaciones. Esto con el fin de cuidar todos los bienes que durante el tiempo que se encuentren en traslado o movimiento puedan sufrir algún daño en la instalación. El seguro que se consideró para esta explicación es el seguro de montaje de maquinaria de Chubb, y bueno, estos son los bienes cubiertos. De acuerdo a la póliza, únicamente se asegurará el montaje de las construcciones de acero con o sin equipo mecánico, eléctrico o electrónico, toda clase de maquinaria, que pueden también incluirse calderas, equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos e incluso tuberías. Y finalmente están las instalaciones completas de plantas industriales. Cobertura básica. Esto se define como la protección a los bienes por los daños materiales que puedan sufrir por los siguientes riesgos. El primero sería errores durante el montaje. También se encuentra impericia, descuido, sabotaje tanto de los empleados como de extraños, caída de partes del objeto que se está montando, robo con violencia o destrucción de la propiedad, incendio, rayo y explosión, hundimiento de tierra, desprendimiento de tierra o rocas, a excepción de la Ciudad de México. También está helada o granizo, alteraciones en la electricidad, como bien pueden ser cortocircuitos o hartos voltaicos, la caída de aviones o alguna parte de ellos, a excepción de aviones militares con explosivos a bordo. Y finalmente está otros accidentes durante el montaje y que no se encuentran mencionados en las exclusiones. Continuando con las coberturas adicionales, Chubb las clasifica en dos secciones diferentes. La primera se denomina como coberturas adicionales que no implican un aumento en la suma asegurada. Y bueno, las protecciones que ofrece son las siguientes. La primera es la protección por el riesgo de terremoto y erupción volcánica. También está la protección ante fenómenos meteorológicos, que esta se define como aquellos daños que pueden ser causados por algún ciclón, huracán, inundaciones, vientos tempestuosos, desbordamientos, entre otros. Y finalmente están los errores de manufactura, que son aquellos errores en diseño, son defectos de construcción o el uso de materiales defectuosos, e incluso pueden ser daños a causa de la mano de obra. Por otro lado, la otra sección de las coberturas adicionales se denomina como aquellas que implican un aumento de la suma asegurada, y la protección de sus riesgos son la siguiente. Primero está la responsabilidad civil extracontractual, que esta se define como aquella responsabilidad en que incurre el asegurado por daños causados a bienes de terceros. También está la responsabilidad civil extracontractual por lesiones, que en esta sección se incluye hasta la muerte, que esta es ocurrida a personas ajenas al empleo del asegurado o aquel propietario del negocio para el que se está haciendo el montaje. Y finalmente está el desmontaje y remoción de escombros, que estos son los gastos que tengan por concepto de los mencionados anteriormente. Dentro de las primeras exclusiones que tiene esta aseguradora están los bienes excluidos, y bueno, se definen en dos incisos. El primero es el equipo y herramientas, la maquinaria auxiliar, grúas, embarcaciones y equipo flotante, los vehículos de toda clase, las oficinas y bodegas que sean provisionales o no, y todos los bienes que sean propiedad de los empleados del asegurado. Y el siguiente inciso es únicamente que no se cubre el dinero, valores, planos y documentos.
Bueno, y las siguientes exclusiones pues son los riesgos excluidos. Y bueno, se define que no se ampararán las pérdidas o daños que sean a consecuencia de actos intencionados o culpa grave del asegurado o algún representante del montaje, tampoco por las corrosiones, herrumbes o incrustaciones, que también están raspaduras de superficies que sean pintadas o pulidas, los daños sufridos durante el transporte de los bienes al sitio de montaje, tampoco las sanciones que sean impuestas debido a incumplimiento de contratos tanto de compra, venta y montaje, los daños o defectos existentes, tampoco se cubren las obstrucciones, insuficiencias o roturas de los sistemas de desagüe, los derrames de los sistemas de protección contra incendio y finalmente están las aguas subterráneas que llegarán a ocasionar filtraciones por medio de la cimentación. Principio y terminación de responsabilidades. En las condiciones de esta aseguradora se menciona que la responsabilidad de la compañía iniciará al momento de que se comiencen los trabajos o en el momento en que los bienes asegurados hayan sido descargados en buenas condiciones en el sitio de montaje. Y bueno, la responsabilidad terminará en la siguiente forma. Existen dos incisos. Primero está para objetos nuevos, y esta será al concluir su prueba de resistencia o el periodo de prueba de operación y ser aceptados por el comprador. Y se menciona una condición, que la cobertura para este periodo nunca excederá de las 4 semanas. Y por otro lado está la terminación de responsabilidades para objetos usados, y esta será de manera inmediata al iniciar el periodo de pruebas de resistencia o de operación. Y también se menciona que en caso de que el periodo de montaje sea mayor al tiempo por el cual se expidió la póliza, por medio de una solicitud del asegurado y a través de una prima adicional, esta podrá extenderse. Beneficios para el asegurado. Bueno, se menciona que si durante la vigencia del seguro se llegaran a registrar nuevas extensiones o coberturas, el asegurado tendrá derecho a que esas nuevas condiciones se apliquen. Sin embargo, si estas traen como consecuencia para la compañía prestaciones más elevadas, el asegurado deberá y tendrá la obligación de cubrir el equivalente en la prima que le corresponda. Cláusulas adicionales. Por un lado tenemos la suma asegurada, la cual se clasifica de dos formas. Primero está para objetos nuevos, que esta se menciona que será equivalente al valor de reposición, aun si se llegara a exceder el precio de compra-venta. Y por otro lado está la suma asegurada para objetos usados, que esta será el precio de compra-venta, incluyendo flete, costo de montaje y derechos aduanales si es que hubiere. Y también tenemos la cláusula del deducible, y este será un porcentaje a cargo del asegurado y será aplicable únicamente para las coberturas que se especifiquen en la póliza. Cláusula de pérdida parcial. Bueno, esta se define que en la reclamación deberá contener los gastos que se incurran para dejar los bienes en condiciones de operación similares a las que tenían antes de ocurrir el siniestro, y se definen algunos gastos, los cuales son los siguientes. Está el costo de reparación, que incluirá el costo por desmontaje, remontaje, flete ordinario, los gastos en un taller de reparación ajenos y los gastos aduanales si es que hubiere. También están los gastos extraordinarios, que estos se definen como aquellos por flete express, tiempo extra y trabajos que sean ejecutados en domingos y días festivos. También están los gastos por remoción de escombro, y estos también quedarán a cargo de la compañía. Cláusula de pérdida total. Bueno, en esta cláusula la responsabilidad de la compañía será de la siguiente forma. En el caso de bienes nuevos será el valor del bien menos la franquicia y el valor de salvamento si es que hubiere, esto sin exceder la suma asegurada. En el caso de los bienes usados será el valor de venta cuando el vendedor sea el asegurado y el de adquisición cuando sea el comprador, menos los gastos de montaje que no se hayan hecho o realizado al momento del siniestro.
y estos serán deducidos de la franquicia y el valor de salvamento si es que hubiere. De igual forma se menciona que cuando el costo de reparación de un bien sea igual o mayor que su valor real, la pérdida se considera como total, y se menciona también una condición que será que posterior a una indemnización por pérdida total, el seguro sobre este bien se dará por terminado. Procedimiento en caso de siniestro. Aquí se muestran diferentes condiciones o cláusulas para realizar un procedimiento correcto y una buena aplicación de las coberturas que ofrece la compañía. Primero está las medidas de salvaguarda o recuperación, donde se menciona que el asegurado deberá ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o a disminuir el daño. En el aviso de siniestro que pudiera dar lugar a una indemnización, el asegurado tendrá la obligación de comunicarlo por manera escrita a la compañía, y se menciona que esto deberá ser a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes al momento del siniestro. En los documentos, datos e informes, aquí se menciona que se deberá comprobar la exactitud de la reclamación y de las consecuencias del siniestro por medio de estos documentos. En la reparación se menciona que en caso de que los bienes dañados sean reparados por parte del asegurado de manera provisional, la compañía no será responsable por los daños que estos llegaran a sufrir, sino hasta que la reparación se realice de manera definitiva. Y finalmente tenemos la inspección del daño, que aquí se menciona que antes de que la persona autorizada por la compañía haya inspeccionado el daño, el asegurado no podrá reparar el bien o alterar el aspecto del siniestro. Esto con el fin de tener una buena protección por parte de la compañía. Y bueno, para realizar una ligera comparación entre dos distintas aseguradoras, se tomó como referencia el seguro de todo riesgo de montaje de Mapfre. Y bueno, lo definen de la siguiente manera. El seguro de Mapfre protege la maquinaria del negocio contra los diversos riesgos que pudieran ponerla en peligro al momento de la instalación o montaje, incluyendo el momento de la puesta en funcionamiento cuando la maquinaria sea nueva. Propiedad que puede ser asegurada. En esta sección, las dos compañías manejan los mismos bienes cubiertos, que pues son las construcciones de acero con o sin equipo mecánico o eléctrico. También Mapfre incluye toda clase de maquinaria, calderas, aparatos, tuberías, equipo mecánico y eléctrico, y finalmente está la instalación completa de plantas industriales. Riesgos cubiertos. De igual forma, los riesgos cubiertos que tiene Mapfre son muy similares a los de Chubb. Y bueno, aquí Mapfre lo define como su cobertura A, que sería la cobertura principal, y están de manera breve los siguientes riesgos: los errores durante el montaje, la impericia, descuido o sabotaje, la caída de partes del objeto que se está montando, el robo con violencia y destrucción de la propiedad, incendio, rayo y explosión, el hundimiento de tierra, el helada y granizo, el cortocircuito y arcos voltaicos, la caída de aviones y otros accidentes que llegarán a suceder durante el montaje. Y bueno, también se menciona que se aplica deducible en cada pérdida o daño que esté acorde a los términos de la póliza. Coberturas adicionales. La primera sección que tiene es aquellas coberturas que no implican un aumento de la suma asegurada. Y bueno, la clasifica en 3 secciones. Primero está la cobertura B, que serían los daños causados directamente por un terremoto, temblor o erupción volcánica. La cobertura C, en pocas palabras, serían fenómenos meteorológicos, ya que están ciclones, huracanes, tornados, tempestades, entre otros. Y finalmente está la cobertura D, que serían los daños causados por errores en diseño, defectos de construcción, defectos de mano de obra y el uso de materiales defectuosos. Y por otro lado, dentro de las coberturas adicionales están aquellas coberturas con una suma asegurada por separado. Y la primera es la cobertura E,
que sería la responsabilidad civil extracontractual por daños causados a los bienes de terceros. La siguiente es la cobertura F, que es la responsabilidad civil extracontractual por lesiones, donde se incluye la muerte ocurrida a personas ajenas. Y finalmente está la cobertura G, que serían los gastos por concepto de desmontaje y remoción de escombros. Y bueno, se nota que estas coberturas son similares a las de Chubb. Y para finalizar tenemos las exclusiones. Por un lado están los bienes excluidos, que serían equipos y herramientas, grúas, maquinaria auxiliar, equipo flotante, vehículos de toda clase, las oficinas y bodegas provisionales o no. Y están de igual forma todos los bienes que sean utilizados durante el proceso de montaje. Y el siguiente inciso son los bienes excluidos de dinero, valores y documentos. Y por otro lado están los riesgos excluidos, que están los actos intencionados o culpa grave, las actividades u operaciones de guerra, corrosiones, herrumbes o incrustaciones, los daños que llegarán a suceder durante el transporte del equipo al sitio de montaje, el incumplimiento de contratos y finalmente los daños o defectos existentes al iniciar la vigencia de la póliza. Y de esta manera termina la exposición acerca del seguro de montaje. Muchas gracias por su atención.